Seguimos en Café y Té. Ya la semana pasada tuvimos nuestro espacio para hablar de Klimt, ese pintor austriaco que nos dejó embobada porque marcó una etapa, una época en la pintura, en los dorados. Y como tiene tanta historia que contar, hemos dejado una segunda parte y nuestra amiga Conchi Álvarez es la que nos introduce en este mundo de la pintura y el arte. Muy buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, María José. Sí, el dorado, la época glamour de la pintura, ¿no? Pues sí, Klimt representa, él en sí mismo es todo un movimiento, es muy difícil de clasificar y sí, tiene una época dorada que es la que ha impactado al público y que sus obras son vistas y representadas y pañuelos por todos los sitios, tenemos productos Klimt. Él es un artista austríaco que vivió en el cambio de siglo, del siglo XIX y del siglo XX, y era un personaje muy especial. Vamos a empezar hablando un poquito, si vemos ya la primera imagen, veremos al personaje. ¿Quién era Klimt? Klimt, aquí lo tenemos, está justamente en el jardín de su estudio. Bohemio. Totalmente bohemio. Siempre llevaba esta chilaba de color azul, sabemos que era de color azul. Estaba en el estudio siempre rodeado de gatos y tenía modelos permanentemente, las necesitase o no. O sea, él pagaba a una serie de modelos para que estuviesen ahí en el estudio, dependiendo si las necesitaba o no, ellas estaban ahí. Era un hombre muy austero de vida, nunca se casó, vivía con su madre y sus hermanas solteras, 2 hermanas solteras, una de ellas era muy depresiva. Y tenemos el relato de una de sus hermanas contando el día a día de Klimt. Decía que se levantaba muy temprano, se iba a desayunar a un café cercano y de ahí cogía un coche de caballos que le llevaba hasta su estudio, este que estamos viendo aquí. Y en el estudio pasaba todo el día, no paraba para comer y trabajaba pero como una cosa enfermiza, como un cosaco, vamos, una cosa tremenda, hasta que ya perdía la luz completamente y ya se iba a cenar. Cenaba copiosamente y ya se iba a dormir. A la cama. Esta era su vida. Bueno, pero no quiere decir que era un eremita ni un monje, porque ya hemos comentado que nada más morir se presentaron 14 demandas de paternidad. Bueno, que tenía tiempo para procrear. Exactamente. Entonces, si pasamos a la siguiente foto, podremos ver el amor de su vida, que es Emily Flog, que era su concuñada, era la hermana menor de su cuñada, una de las cuñadas que él tenía que casó con uno de sus hermanos. Recordemos que él era el segundo de 7 hermanos. Entonces aquí vemos a Emily Flog, era todo un personaje, tuvieron una relación amorosa durante mucho tiempo, pero no se casaron. Claro, no llegaron a fraguar nada legalmente. Pero él en su testamento la dejó heredera de la mitad de sus bienes. ¿Tuvo hijos con ella? No, parece que no tuvo hijos con ella. Pero sí los tuvo por otro lado. Por otro lado. Es más, le era infiel a Emily, o sea que mientras que Emily parece que le fue fiel a él. Él era un personaje fascinante. El vestido que lleva ella, esa túnica, él está con la típica túnica de pintar y ella está con otra túnica que le diseñó él. Porque es que él, en el cambio de siglo, en la Viena de aquellos tiempos, se produce un movimiento que es la secesión vienesa, que sería el equivalente al movimiento Art Nouveau en Francia, Arts and Crafts en Gran Bretaña, y el modernismo en España. Con Gaudí, el famoso Gaudí. Entonces es un movimiento de arte que propugna la globalidad de las artes, el arte global. Es decir, que sabemos Klimt, junto con otros compañeros, diseñó, por ejemplo, un palacio, una casa inmensa en Bruselas de un ricachón, un empresario ricachón, Stocklet, y se diseñó hasta lo último de lo último, detalle. Bueno, en una de las ocasiones, en una de las casas, visitó uno de los ayudantes de Klimt, le visitó, y del arquitecto, visitó a la familia que le habían hecho la casa, le habían hecho los muebles, y vieron que ella llevaba un modelito de París, de alta costura de París, y dijeron, ¡qué horror! ¿Modelo de París? Le diseñó hasta el modelo de ropa. Entonces empiezan a diseñar ropa. Y de hecho, Emily
ella era costurera y empieza a trabajar en serio con el tema de la costura, y de hecho creó una marca de alta costura. La mejor sociedad vienesa iba a vestirse con ella. Ella acudía a las pasarelas de entonces de París, Londres, y entonces, bueno, pues seguía los dictados que le decía Klein y entonces en el Palacio Stocklet de Bruselas, la anécdota es que en una de las ocasiones fue uno de los ayudantes del arquitecto a visitar el palacio y se encontró con que el dueño, el señor Stocklet, no se había puesto las babuchas que le habían diseñado a juego con el comedor y con todo. Y bueno, montaron en cólera y le llamaron un poco diciendo, oiga usted, que usted tiene que llevar el batín y las babuchas. Todo a juego. Exactamente, es un movimiento completo. En realidad se da ahora mismo también en decoración el concepto un poco global, incluso en las ferias de arte empieza a haber exposiciones de pintura, escultura, y ya empieza a haber una sección dedicada a joyería, mobiliario, muebles de diseño, muebles joya. Entonces, es un poco, volvemos sobre lo mismo. Esto ya se dio en la secesión vienesa. Y mira, vamos a pasar a otra de las fotografías. Pasamos a la siguiente fotografía, que ya vamos a ver. Dijimos que íbamos a hablar de los desnudos de Klein. El tema de la mujer en Klein está siempre presente. Aquí vemos, este se llama Peces Dorados, se llama esta obra. Es deliciosa. Vemos en primer término poderosísimamente una mujer de espaldas con su trasero ahí bien prominente. Contundente y mirándonos coquetamente. Esto pensó titularlo A mis críticos. Él hizo unas obras para la Universidad de Viena y cuando se expusieron eran tan novedosas, tan rompedoras, con sus dorados, de los que ya hablamos, que los críticos pues lo pusieron verde. Entonces él montó en cólera, hizo esta obra y quiso titularla así, aunque al final se llamó Peces Dorados. Entonces, oye, tenemos que recordar, para aquellos que se acaban de incorporar, que estamos hablando de Bust & Cliff, que ya es el segundo programa que hacemos. Sí. El primero, quien se lo haya perdido puede entrar en el Facebook de Estepona Televisión o incluso en el mío, si me tienen, o Conchi, para poder verlo en YouTube. Simplemente poniendo Conchi Álvarez, Clean, ya nos sale la primera parte. Perfecto. Entonces aquí en realidad ha montado un mundo subacuático de peces. Vemos ahí una especie de rodaballo dorado completamente, y luego hay dos figuras femeninas encima de la pelirroja. Le gustaban mucho las pelirrojas. Es el concepto de mujer fatal, de mujer que te domina, de mujer que te hace virguerías. Mujer fuego. Exactamente. Por el pelo. Claro, entonces muy blancas, cuerpos nacarados, bellísimos, y ahí en medio, entre las dos figuras femeninas de arriba, vemos toda una especie de fondo marino, unas algas azules, como unos hilos de fibrosos azules, y los pececillos dorados que están ahí. Entonces pasamos a la siguiente fotografía, y aquí tenemos otro desnudo de Klein que fue escandaloso en su momento porque es un cuadro mitológico, es Dánae. Dánae es una figura de la mitología griega, hija del rey de Argos, que un oráculo le predijo al rey de Argos que moriría asesinado por su nieto. Entonces él dijo, tengo una sola hija, lo tengo clarísimo, la voy a encerrar en una torre y no va a tener hijos. Y así no va a tener hijos y me cargo yo la predicción. Entonces, encerrada como estaba la bella Dánae, Zeus, el supremo dios, que como sabemos era un adúltero, pero como la copa de un pino, se enamora de ella, se prenda de ella, enamorarse, la desea fervientemente y decide tomarla, poseerla bajo la forma. Él podía adoptar cualquier forma, la que quisiera, entonces adoptó la forma de lluvia de oro. Entonces aquí se habían representado, por ejemplo, Tiziano había representado a Dánae tumbada en una cama con dosel y recibiendo una fina lluvia de oro, muy delicado, muy sutil. Pero aquí fue otra manera. Aquí él, fíjate cómo nos coloca a Dánae. No, es que está en pleno orgasmo sexual. Sí, sí, sí. En pleno orgasmo. De hecho, una de sus manos, la mano izquierda, no la vemos porque nos podemos imaginar lo que está haciendo, claro. Y la lluvia de oro, la forma que tiene, pues también, como es horario así que puede haber gente joven, no vamos a ser más explícitos, pero todo el mundo puede ver
que, claro, imaginemos esto, en 1907 esto fue un bombazo. Un bombazo. Un bombazo, ver esto tan explícito. No he querido traer, porque me parece, por el horario en el que se emite el programa, algunos dibujos más que eróticos, pornográficos de Kline. Que también los tiene. Sí, 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 tiene escenas explícitas de masturbación femenina, pero al detalle. Al detalle, sí, sí. Bueno, es que a él con las modelos parece ser que jugaba y le deleitaba el ver todo eso, y bueno, pues era un motivo de inspiración muy bueno para él. Para poder... Por eso, de tener varias modelos en su Siempre, estudio, sí, sí. las pinte o no. Sí, sí. Vamos con otra de las obras. Vamos con la siguiente obra. La y aquí tenemos maternidad. La maternidad. La que te pedí yo. Exactamente. Bueno, pues te voy a dar una noticia. Efectivamente, esta es la maternidad. Tú pones en Google maternidad de Kline y te sale esto. Pero en realidad este cuadro no existe. No existe. No existe, no existe. Observemos, esto representa, claro, la maternidad. Una madre con su niño, además es bellísimo porque la madre está, o sea, el niño está dormido en el seno de la madre y la madre apoya, reclina su cabeza, es una belleza maravillosa, y es un buen ejemplo de cómo dentro de un cuadro, un motivo consigue más publicidad y más difusión que el cuadro completo. Entonces vamos a pasar, claro, vamos a pasar a la siguiente fotografía, donde vamos a poder ver el cuadro completo. Aquí lo tenemos, que se titula Las 3 edades de la vida. Entonces vemos que hay el motivo central, es casi cuadrado, mide 1,80 por 1,80, es grandecito el cuadro, y vemos cómo la maternidad está inserta en un conjunto que habla de las 3 edades. Cambia radicalmente el mensaje del cuadro. Cuando lo ves entero, claro, han querido eliminar la figura, claro, que no parece tan bella, claro, y dejar solo la belleza, ¿no? Exactamente. Entonces aquí pues vemos los típicos elementos de Kline, la planitud de fondo, el hecho de que lo hieráticos, lo estáticos, lo congelados de sus personajes, representa las 3 edades de la vida, representa la infancia, la madurez y la senectud, la vejez. Vemos una mujer ya decrépita que no quiere, o sea, está incluso tapándose la cara como diciendo, ya se me ha ido la vida. Parece que se inspiró, para esta mujer anciana, parece que se inspiró en obras, en esculturas, en una escultura concretamente de Rodin, que él admiraba muchísimo. Y bueno, pues aquí vemos también la presencia de esos dorados en el fondo, siempre esos motivos de los que hemos comentado, esos motivos de influencia egipcia, de influencia prehelénica, del arte micénico, el arte babilónico, todas esas influencias están ahí presentes. Entonces, bueno, pues estas son las obras que traía para hoy y que nos muestran un Kline fascinante. No tuvo discípulos, no creó escuela. No creó escuela. No ha habido nadie que le siguiera sus pasos. Bueno, puede haber imitadores, pero escuela como tal no ha habido. Imitadores incluso de sus obras, claro. Sí, pero copias y tal, pero realmente él, y de hecho en la historia del arte se le estudia como un personaje singular, es decir, él fundó la Secesión vienesa, de hecho él fue el primer presidente de la Secesión, que era este movimiento que propugnaba la globalidad de las artes y que se llamaba secesión porque tomaron una frase latina que es secessio plebis in montem sacrum, que quiere decir la secesión, el levantamiento del pueblo en el monte sagrado. Y de hecho hicieron una revista que se llamó Ver Sacrum, Primavera Sagrada, que bueno, se editó una serie de años y que es para coleccionistas, o sea, estaba tan cuidada, era tan buenos los contenidos de los artículos, lo que allí se publicaba, los dibujos, las pinturas, que fue algo exquisito, propugnaron la exquisitez y el lema, hicieron un edificio en Viena, que allí sigue, que se puede visitar, que es el edificio de la Secesión, y como muy cúbico, muy adelantándose luego a lo que sería la Bauhaus alemana, eso, muy cúbico, muy de líneas puras, y ahí está el lema de la Secesión, que es: a cada tiempo su arte, y al arte la libertad, que es una frase maravillosa, maravillosa. Bueno, total, total. Completamente maravillosa. Oye, de Kline podríamos hablar mucho más. Hoy hemos querido coger este resumen, yo creo que ya hemos visto la figura de este hombre, lo que representó para el arte,
Y dejamos a la gente con el gusanillo para que se informe. Exactamente, lea. ese es lo ideal, que la gente se meta en internet y busque la figura de Klimt, que se compre algún libro de Klimt, mucho mejor todavía comprarse un libro de Klimt. ¿Por qué? Porque cuando accedes a internet, muchas veces cuando te metes, si tú pones Gustav Klimt, te aparecen imágenes, bueno, mogollón. Y entre esas imágenes pues están reproducciones de la maternidad que, como digo, pues llevan a error. Es que ese cuadro no existe y además llamándose maternidad, es que no, él nunca hizo una maternidad. Claro. Él hizo las 3 edades de la vida. Ahora, dentro de ese cuadro maravilloso, efectivamente está la figura. Claro, la maternidad es gloriosa, es el tema de las Madonnas italianas del Renacimiento, el tema de la madre con el hijo. Es que además, si nos compramos el libro, podemos ver cronológicamente todo lo que este hombre Totalmente. ha ido pintando y cómo ha evolucionado dentro de su pintura. Exactamente, es un placer realmente estudiar la obra de Klimt. Es un goce para los sentidos y bueno, pues animar a la gente a que profundice en el estudio de los grandes artistas, porque siempre es fascinante, siempre se puede aprender. Antes de despedirte, el viernes inauguramos exposición. Efectivamente, el día 27 a las 8 de la tarde inauguramos la exposición Pareidolia de la artista mexicana Astrid Sommer, que de hecho va a viajar desde México. Ella llega el día anterior, el 26, vendrá a Estepona y bueno, pues estaremos encantados de invitar a todo el mundo. Y la tendremos aquí en Café y Té. Bueno, pues también un ratito. Por supuesto, por supuesto. Pero quien quiera ir el viernes, ¿a partir de qué hora esto ha? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. De 8 a 10 y media, la inauguración de Pareidolia. Gracias, Conchi, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con otros temas.